La noche caía en el pequeño pueblo de San Lázaro, cubriendo la aldea con un manto de misterio y añoranza. Un viento gélido soplaba entre los árboles, trayendo consigo ecos de historias antiguas que solo los más ancianos recordaban, susurros de un tiempo en el que la magia aún danzaba en el aire. Esta es la historia de Lucía, una joven valiente que decidió adentrarse en las sombras de su hogar, buscando desentrañar un enigma que había permanecido oculto durante generaciones, un secreto que podría cambiarlo todo. Desde pequeña, Lucía había sentido una conexión especial con los susurros del viento. Era como si el aire que la rodeaba estuviera vivo, hablando, llamándola desde lo profundo del bosque. Las noches estrelladas eran su refugio, y mientras sus amigos soñaban con aventuras mundanas, ella escuchaba voces que parecían entrelazarse con el silbido del viento. Sin embargo, jamás se atrevió a seguirlas. La advertencia que su madre le había hecho tantas veces resonaba en su mente: nunca te adentres en el bosque al caer la noche. Pero esa noche, con una luna llena iluminando su camino, la curiosidad pudo más que el miedo. Se calzó unas botas viejas y, tomando su linterna, se adentró en el bosque, decidida a descubrir la verdad detrás de aquellos murmullos que habían atormentado su mente durante años. El bosque estaba silencioso, como si todas las criaturas lo esperaran a ella, como si el mismo bosque supiera que era el momento. Los árboles se mecían suavemente, sus ramas susurrando con cada ráfaga de viento, como si le dieran la bienvenida a su aventura. Mientras avanzaba, el viento comenzó a susurrar más fuerte, formando frases incomprensibles, pero cargadas de un tono de urgencia y misterio. Lucía siguió el sonido, sus sentidos agudizados, y su corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que llegó a un claro donde se alzaba un antiguo roble, más grande y robusto que cualquier otro árbol en el bosque. Era como un guardián del tiempo, observando todo desde su posición privilegiada. En sus raíces encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una pequeña caja de madera, desgastada por el tiempo y cubierta de musgo, parecía esperar por ella. Sin pensarlo dos veces, se agachó y la tomó entre sus manos, sintiendo la textura rugosa de la madera bajo sus dedos. Al abrirla, un ligero olor a tierra húmeda la envolvió, y descubrió un conjunto de cartas amarillentas y un medallón con la forma de un lobo. Las cartas estaban escritas con una caligrafía delicada, cada trazo transportando parte de la historia de su familia. Al leerlas, Lucía entendió que pertenecían a su bisabuela, Elena, quien había desaparecido en circunstancias misteriosas hace más de 70 años. El contenido de las cartas revelaba secretos sobre un culto que veneraba a seres de la naturaleza, seres que, según se decía, podían otorgar deseos a quien los invocara correctamente. Con cada palabra, Lucía sentía que el pasado la rodeaba, revelando el miedo que había atado a su familia al silencio. La última carta de su bisabuela era un aviso, una advertencia que resonó en su mente: nunca debía invocar a los seres, pues aquellos que lo intentaron, nunca regresaron. Lucía, atrapada entre la fascinación y el miedo, no pudo evitar que sus pensamientos divagaran. ¿Podría haber alguna verdad oculta detrás de las advertencias de su bisabuela? ¿Qué había pasado realmente en aquella noche fatídica en la que Elena desapareció? Decidida a averiguarlo, se armó de valor y, recordando las palabras de las cartas, decidió seguir la invocación. El viento se intensificó como si estuviera impulsándola hacia adelante. Lucía cerró los ojos, su corazón palpitando con fuerza en su pecho, y con voz firme, pronunció las palabras que había encontrado en las cartas. Un silencio abrumador la envolvió de pronto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. La oscuridad pareció cobrar vida, y un frío profundo invadió su ser, calando en sus huesos. De repente un resplandor iluminó el claro, y ante ella apareció un lobo, con ojos que brillaban intensamente, como si de dos luceros se tratara. La majestuosidad del animal le quitó el aliento, y por un instante se sintió pequeña y vulnerable ante su presencia. «Has llamado a los que buscan ser escuchados», dijo el lobo con una voz profunda y resonante, que retumbaba en su pecho y se filtraba en su mente. Lucía, paralizada por la sorpresa, apenas pudo articular palabras. Entonces el lobo continuó: «¿Cuál es tu deseo?». Ella, aún aturdida, recordó las historias de su bisabuela, las advertencias de su familia, pero la necesidad de respuestas la invadió. Sin pensarlo, susurró: «Quiero saber qué le sucedió a Elena». El lobo ladeó su cabeza, como si sopesara su deseo. «Todo tiene un precio, niña. ¿Estás dispuesta a aceptarlo?». Lucía asintió, un escalofrío recorriendo su espalda, sin comprender del todo lo que estaba por venir. En un parpadeo, el bosque cambió.
Los árboles se desvanecieron, y un paisaje desolador se desplegó ante ella. Era como si estuviera en otra época, rodeada de niebla y sombras alargadas, donde figuras vagaban con miradas perdidas, atrapadas en un ciclo de desasosiego. «Esto es lo que sucedió en la noche que tu bisabuela desapareció», dijo el lobo guiándola con su mirada penetrante. Lucía se sintió atraída hacia una gran casa antigua, cuyas puertas estaban abiertas, pero no parecían invitarla a entrar. Había una sombra en el aire, una advertencia silenciosa que la instaba a dar media vuelta. Sin embargo, sus pies la llevaron hasta el umbral, y un aire pesado la envolvió al cruzarlo. Dentro el eco de risas y susurros resonaba, pero no había nadie a la vista, solo el eco del pasado que reverberaba en las paredes. En el centro de la sala, un círculo marcado en el suelo estaba rodeado por velas apagadas, testigos mudos de lo que alguna vez había ocurrido allí. Lucía se acercó, sus instintos le gritaban que debía dar la vuelta, que la curiosidad tenía su precio, pero algo la mantenía inmóvil y, mientras contemplaba el círculo, sintió que el tiempo se desvanecía. En ese momento vio una silueta familiar. Era su bisabuela, Elena, rodeada de sombras danzantes que parecían jugar a su alrededor. «Elena, soy yo», Lucía gritó, pero su voz fue absorbida por el aire pesado, como si el mismo espacio no quisiera permitir que sus palabras cruzaran esa barrera. La figura de su bisabuela se volvió hacia ella, y los ojos de Elena destellaron en reconocimiento, pero también en temor. Lucía sintió que el tiempo se detuvo mientras los recuerdos de su familia emergían, las historias que había escuchado de niña cobran vida en su mente. La noche de la invocación, los gritos de sus antepasados resonaban en su memoria, revelándole que la curiosidad había llevado a su bisabuela a un lugar del que no podría regresar. El lobo apareció a su lado, su presencia imponente llenando el espacio. Ella ha sido parte del ciclo, atrapada en una promesa que no podía romper. Cada invocación lleva consigo un sacrificio. Ella no pudo soportarlo y quedó atrapada aquí por el deseo de poder. La voz del lobo era un eco de advertencia, y Lucía sintió el peso de la decisión que debía tomar. «Debes elegir, Lucía. Liberar su alma o quedarte aquí con ella para siempre». El corazón de Lucía latía con fuerza. Miró a su bisabuela, ahora un eco de lo que fue, y comprendió que debía tomar una decisión. La luz tenue del lugar iluminaba el rostro de Elena, y a pesar de la tristeza que la envolvía, había una chispa de esperanza en su mirada. Con una voz clara que resonaba con determinación, respondió: «No quiero poder, quiero que ella sea libre». El lobo asintió y un destello de luz comenzó a envolver a Elena. Las sombras que la rodeaban gritaron, retorciéndose en un intento de aferrarse a ella, pero el amor de Lucía fue más fuerte. Con un último suspiro, Elena se desvaneció en un torrente de luz, sus ojos reflejando gratitud y paz. El bosque volvió a cobrar vida, y el lobo sonrió cerrando el ciclo. «Tu sacrificio ha traído la libertad, pero recuerda que el poder puede ser seductor. Lo llevas en ti, pero la verdadera fuerza está en dejar ir lo que no puedes controlar». Con esas palabras, el lobo se desvaneció en la brisa nocturna, y Lucía se encontró de nuevo bajo el roble, la caja de cartas en sus manos, como un puente entre su pasado y su futuro. Al regresar a casa, el viento susurraba suavemente y aunque el silencio reinaba, Lucía sabía que no estaba sola. Había liberado a su bisabuela y al hacerlo, había liberado también a su propia familia del miedo que las ataba al pasado. Desde entonces, cada vez que el viento soplaba, Lucía escuchaba no solo susurros, sino también agradecimientos y promesas de un nuevo comienzo. Y así el pueblo de San Lázaro se llenó nuevamente de vida, dejando atrás sus oscuros secretos, una nueva historia en la que el amor y el sacrificio siempre prevalecerían. La noche ya no era solo un manto de misterio, sino una tela de relatos y recuerdos, donde cada susurro del viento traía consigo la melodía de un nuevo amanecer.